Hola, buenas a todas y a todos. Hoy voy a hablar de la desinformación. Bien, las sociedades europeas afrontamos multitud de problemas políticos y sociales, incluso diría climáticos, am, nuevas formas de individualismo que destruyen los lazos comunitarios y el mismo contacto social que nos hemos dado con su insolidaridad y egoísmo, así como su ensimismamiento. Yo lo catalogaría ya como una nueva forma de hiperindividualismo. Se ha muerto la empatía, así como que se agravan las profundas desigualdades sociales promovidas por las deficiencias del podrido sistema capitalista, el neoliberalismo que detesta todo lo público y lo común, la imposición de la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda que favorece siempre a los más fuertes y a los más poderosos y los privilegiados, las élites económicas. Como digo, bueno, la ley del más fuerte y el sálvese quien pueda está sonando cada vez más atractivo para las personas jóvenes, sobre todo los hombres, hay que decir. El resurgimiento de los peores sentimientos ultranacionalistas que recuerdan muchas ocasiones a las tesis nazis del siglo pasado, las fronteras cerradas, la reacción machista y patriarcal ante el avance del feminismo, el odio racista, xenófobo y aporofóbico hacia las personas migrantes más débiles, vulnerables y desfavorecidas. Muchos de estos problemas hunden sus raíces en el devenir de la propia historia y no son más que el resurgimiento de antiguos y ya viejos conocidos fantasmas que todas y todos conocemos o deberíamos conocer. Por eso, a veces es necesario volver la mirada atrás y recuperar algunas de las aportaciones de nuestra tradición cultural e intelectual más antigua o ya sea más cercana. La amnesia histórica, a mi juicio, es uno de los factores que está dando alas al regreso del fascismo, que el fascismo disfrazado de neoliberalismo u odio al Estado o antipolítica, es como una forma de la antipolítica falangista de los años 30 o fascista. Es por todo ello que la solidaridad, las redes de apoyo mutuo, la defensa de la dignidad de toda persona, independientemente de su origen u economía, y la defensa de los derechos humanos, la fraternidad universal, el comunitarismo, el colectivismo y la justicia social, la dignidad del pobre y marginado y de las personas más desfavorecidas, así como el feminismo y el antirracismo, como el ecologismo, son innegociables en la lucha de la izquierda. Bien, nos centramos ahora en la desinformación. La desinformación constituye uno de los más graves peligros que amenazan nuestras democracias. Por paradójico que suene, lo primero que escasea en las inundaciones es el agua potable. En las grandes inundaciones de información que nos llegan por doquier, lo primero que escasea es, por desgracia, la información potable, veraz, fiable y solvente. Hoy más que nunca vivimos inundados e inundadas de información y necesitamos encontrar pozos de agua potable. La localización de focos, de información potable se convierte hoy en día en la actividad más delicada, trascendental e importante. Los carroñeros y agitadores que se desenvuelven perfectamente en el ámbito de la desinformación, los bulos, las mentiras, um, o las medias verdades, se aprovechan y capitalizan las catástrofes, las tragedias, las desgracias, las crisis o los momentos de miedo, incertidumbre, desasosiego o confusión para sacar réditos de forma muy vil, burda y diría que miserable. Otro ejemplo son las teorías de la conspiración, que a menudo circulan por las redes sociales y se tragan como catedrales las personas con mayor falta de educación, cultura, memoria histórica, conocimiento, sabiduría, etc. La extrema derecha, como digo, siempre se ha aprovechado se aprovecha y crea una sensación o falsa percepción de colapso o de caos y capitaliza estos sentimientos para presentarse con una falsa idea antisistema, proclamando respuestas simples ante realidades complejas con el mero y despreciable objetivo de quebrar la cohesión social y llegar al poder. Hace 88 años los antecesores políticos e ideológicos de los nazifascistas actuales dieron el golpe de Estado de 1936 y están deseando uno de nuevo. Y con todo esto lo logran a través de presentar un statu quo de caos, incertidumbre, colapso, apocalipsis incluso, para llegar hacia el poder y dar su anhelado golpe nazifascista que
que llevan tanto tiempo anhelando. Bien, hoy en día no podemos prescindir de la idea de importancia de las redes sociales hoy en día en el ámbito de la desinformación. Como digo, la rapidez en las redes sociales y el gran volumen de contenido incentivan claramente la viralización de la desinformación. En la pandemia de la COVID pudimos ver esto de forma muy clara, como la rapidez con la que los bulos y la desinformación corría por doquier. Las redes sociales, como digo, han amplificado el alcance y el impacto social del viejo fenómeno ya conocido de la desinformación y la propaganda falsa, hasta niveles que amenazan tanto cuestiones de seguridad como los procesos electorales sobre los que sustenta la democracia o incluso el negacionismo de la ciencia y o de la emergencia climática. La tragedia de la Dana en Valencia y así como la campaña electoral de estas últimas elecciones en Estados Unidos son claros ejemplos de cómo interactúan las redes sociales en la propagación de bulos, desinformación, así como su impacto sobre la vida de los ciudadanos y de la calidad de nuestras democracias. Bien, como he dicho anteriormente, los carroñeros y agitadores de la extrema derecha llevan tiempo deseando el colapso para dar su anhelado golpe de Estado fascista. La extrema derecha, que siempre ha despreciado la democracia, se aprovecha y capitaliza el malestar, el miedo, la confusión, el enfado, el descontento, el desconcierto, la frustración e incluso la ignorancia del funcionamiento de las distintas administraciones públicas que tenemos en el Estado español. Valencia estaba inundada de lodo. Acto seguido se le añadió la basura y el fango nazifascista de la antipolítica y la ignorancia y de la desinformación. Es curioso y paradójico a la vez que justamente los movimientos que niegan los efectos del cambio climático, y pretenden destruir, recortar o desprecian de forma clara los servicios públicos y todo lo que tiene que ver con lo público y lo común, son justamente los que dicen que ese es un Estado fallido y que se ha tardado mucho tiempo en reaccionar, y esto de que solo el pueblo salva al pueblo, que es triste, pero es un lema de la izquierda revolucionaria del siglo pasado y ahora se le están apropiando los nazifascistas. Pero bueno, esto es como el tema de los libertarios, que también los ultraliberales psicópatas codiciosos y avariciosos se han apropiado del lema ese también de la izquierda revolucionaria también de la libertad, ¿no? Y de la emancipación. Pues bien, como digo, los negacionistas del cambio climático y todos los que desprecian lo público están canalizando todo el descontento tras la clara nefasta gestión con ayuda de mentiras, bulos, populismo y desinformación. Es que se desenvuelven perfectamente en estos ambientes. Es como un cerdo revolcándose en el barro, nunca mejor dicho. Y por desgracia, los seres humanos somos así. Quien quiera engañar y mentir, por desgracia, siempre va a encontrar gente que quiera ser mentida y engañada. Los que pretenden destruir la democracia crecen en el terreno de la confusión, el miedo, la frustración, la incertidumbre, el malestar, la ignorancia, el descontento, las crisis y en el terreno de la antipolítica. Y hay que decir que los nazifascistas, afortunadamente, son menos, pero tenemos una clara desventaja las demás personas que creemos en la democracia, es que ellos tienen muchos menos escrúpulos. Bien. Otra paradójica curiosa es que justamente las personas que más desinformadas están apoyando a líderes que no ocultan directamente su maldad, su crueldad, su racismo claro y notorio, como es el caso de toda la internacional reaccionaria, con Trump a la cabeza, su xenofobia, su machismo, su aporofobia, su belicismo, su homofobia, transfobia e incluso algo que me parece bastante grave es el tema del negacionismo científico. Bien, diversos estudios reportan que las personas conservadoras son más susceptibles a la desinformación, a las noticias falsas y a las teorías de la conspiración, y los productores de la desinformación suelen dirigirse concienzudamente a audiencias con este perfil derechista o ultra. Además, las personas conservadoras son menos propensas a verificar los hechos y a contrastar o corregir creencias falsas. Desde el punto de vista psicológico, el conservadurismo se asocia con el prejuicio, con el miedo al cambio y el temor hacia el futuro, así como un estilo cognitivo más intuitivo, lo que puede contribuir a la difusión de noticias falsas. Personalmente siempre he pensado que no hay nada peor que a un ignorante y a una persona inculta o ignorante le entren en la cabeza ideas nazis o racistas,
que es lo que está pasando, por desgracia, hoy en día a través de las redes sociales, sobre todo la antigua Twitter, la actual X. Bien, otros estudios, esto yo creo que es más evidente también, reportan que la desinformación, los bulos, las noticias falsas, por desgracia se difunden con mucha mayor rapidez que la información veraz, fiable, potable y solvente. Esto es muy triste, pero así es. Por no hablar también, como antes le he mencionado, la aplicación Twitter, comprada por el psicópata tecnofeudalista Elon Musk, la persona más rica del mundo, el principal asesor del otro psicópata Donald Trump. Bien, los algoritmos de la empresa esta de Musk, Twitter, donde los bulos, la desinformación, el racismo, la xenofobia, el machismo, la mentira, ha invadido esta red social. Musk iba de que era de extremo centro, spoiler, el centro no existe, así como quien dice que no es de derechas ni de izquierdas, es de derechas. Musk iba de que estaba en pro de la libertad de expresión y que era de extremo centro y ha acabado por ser el principal asesor del padre de la Internacional Reaccionaria, que muchas personas hemos estudiado, como es el neonazi Trump. Bien, la propaganda de desinformación en las redes sociales promovidas por la extrema derecha neonazi azuzan como nunca antes el rechazo, la hostilidad y el odio contra las personas extranjeras más vulnerables y débiles. El racismo, la xenofobia y la porofobia se expande por toda Europa. Es muy triste. Y a mi juicio, la calidad de una democracia se calcula en cómo esa democracia, esa sociedad trata a las personas más débiles, vulnerables y desfavorecidas. Para mí, dependiendo de cómo se trate o cómo se miren a ese tipo de personas más débiles, desfavorecidas, vulnerables o pobres, ahí reside la calidad de una democracia. Bien, este verano hemos presenciado varios ejemplos de cómo actúa la desinformación y los voceros mediáticos de la extrema derecha neonazi. En Reino Unido, los nuevos nazis viralizaron una completa falsedad. Decían que un refugiado recién llegado a Reino Unido había asesinado a 3 personas. Enseguida, por las redes sociales, sobre todo en Twitter, la nueva X, los nuevos nazis fomentaron la idea de que un refugiado recién llegado, había cometido esa barbaridad. El resultado fue finalmente que los nazis británicos salieron a las calles de diversas ciudades y pueblos del Reino Unido a hacer pogromos racistas y pegando o apalizando a personas negras o musulmanas por el mero hecho de serlo. Incluso llegaron a quemar un centro en el que se acogían a personas refugiadas. El psicópata Musk, desde su cuenta de Twitter, como digo, es de las personas más seguidas en Twitter y la persona más rica del mundo, es decir, por desgracia, con las personas con mayor influencia en el mundo. Bien, Elon Musk, desde su cuenta de Twitter, incitó claramente a la guerra civil en Reino Unido, y todo por una pura mentira racista, con fines racistas. El asesino finalmente era británico, había nacido y había sido criado en Reino Unido. Pero les daba igual, los nazis fomentaron la violencia social contra las personas más desfavorecidas y vulnerables, o personas negras o musulmanas, por el mero hecho de serlo, y todo por una burda mentira. Bien, en nuestra patria también pasó algo muy parecido a lo de Reino Unido. Los nuevos nazis españoles intentaron imitar cosas muy parecidas como las que sucedieron en Reino Unido. Bien, este mismo verano ocurrió el asesinato de un niño de 10 años en Mocejón, un pueblo de Toledo, que provocó una inundación de mensajes racistas y xenófobos en las redes sociales, y todo por una falsa atribución del crimen a personas extranjeras de origen africano. Se iniciaron bulos, mentiras, desinformación, todo en el ámbito racista y xenófobo, ¿no? Y aporofóbico. Finalmente llegaron a señalar un hotel cercano donde habían estado acogidos medio centenar de personas migrantes recién llegadas. El discurso fue muy similar, como he dicho antes, al que se alentó en el Reino Unido. Antes de que grupos de neonazis acabasen incendiando un edificio en el que se alojaban personas extranjeras y protagonizasen disturbios callejeros, como los pogromos racistas antes mencionados, tras los eventos de desinformación y mentiras sobre un crimen cuyas víctimas también eran menores. Es que no sabían directamente quién había sido el asesino, pero ya era una persona inmigrante, pobre y
y recién llegada, ¿no? Y con el color diferente y que profesaba una religión distinta. Pues no, el asesino era español. El caso de Mocejón es solo un ejemplo de los muchos que se producen de forma habitual en el que cualquier suceso es aprovechado por los neonazis de la derecha, de la ultraderecha, para azuzar el miedo y el rechazo o la hostilidad a las personas migrantes más vulnerables. La enorme cantidad de bulos racistas y de desinformación a raíz del crimen de Monecejón también remiten a los disturbios, como he dicho antes, en Reino Unido, donde la extrema derecha, liderada por el neonazi Farage, llevaba años y años cargando y haciendo, pues, viralizando contenido racista y xenófobo contra personas migrantes y refugiadas. El gobierno conservador, que estuvo en el poder casi 15 años, hablaba de invasión, stop the boats, y determinados medios de comunicación repetían estos bulos y mentiras y relacionaban o asumían la migración como algo negativo y la relacionaban directamente con la delincuencia. En Mocejón, como he dicho antes, el asesino era español. Esta, para desgracia de los nazis, fue una mala noticia para estos, que deseaban una justificación o un motivo para salir a la calle y a realizar pogromos racistas contra personas negras o musulmanas o inmigrantes pobres. La ultraderecha, como siempre, se aprovecha de las tragedias para criminalizar a las personas migrantes y refugiadas más pobres y vulnerables. Por la red circulaban infinidad de mensajes racistas y xenófobos. Generalizar siempre es absurdo. Hace unos días, o recurrentemente, por desgracia, hay personas que pertenecen a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado que cometen asesinatos machistas y matan a sus parejas o exparejas. ¿Significa esto que todos los guardias civiles son asesinos y machistas? Evidentemente no. Son casos aislados, hechos aislados, y nunca pueden utilizarse para estigmatizar o señalar a un colectivo al completo. Bien, vayamos al verano de 2023. En este verano de 2023, hace un año, más de un año, ocurrió un crimen en la madrileña plaza de Tirso de Molina, en Madrid. El asesino, el delincuente, el asesino, acuchilló a la dueña de un comercio en Tirso de Molina. Y bien, hay que recalcar que el asesino no era magrebí, ¿vale? Era español. Pero el partido español neonazi, Vox, había propagado bulos para alimentar el odio contra la inmigración musulmana. A este partido le daba exactamente igual quién había matado a la pobre señora. Lo único que le importaba de esto es sacar rédito político y haber visto la oportunidad de utilizarlo para soltar su discurso racista de siempre y que, por cierto, no tiene absolutamente ningún sentido porque el asesino, como he dicho antes, era español. Bien, en tanto la cuenta de Twitter de Vox como en la cuenta personal de Santiago Fachascal, en estas cuentas se decía algo así como que Pedro Sánchez era el culpable de este asesinato porque había dejado entrar a no sé cuántos inmigrantes irregulares, ¿no? Bien, es que ni siquiera conocía la procedencia de la nacionalidad de ese asesino. Y mienten a sabiendas, no les importa en absoluto la realidad ni la verdad. Cualquier excusa les es válida para soltar su discurso racista, xenófobo o incluso fascista. Los medios, portavoces e influencers, voceros de los nazifascistas, aseguraron que fue un magrebí, aprovechando el caldo de cultivo de la incertidumbre para generar odio contra las personas inmigrantes. El asesino era español. Vamos a otros ejemplos de mentiras flagrantes y desinformación, bulos que fueron muy viralizados, como los siguientes. Bill Gates nos controla con un chip que nos implantó con la vacuna contra la COVID. El COVID fue creado por Xi Jinping. Trump ganó las elecciones de 2020. ETA fue la responsable de los atentados del 11M en Madrid. ETA existe. Pedro Sánchez es comunista. Los inmigrantes pobres se comen a las mascotas de los estadounidenses. Y es que esto lo dijo nada más y nada menos que el padre de los neonazis actuales, Trump. Pedro Sánchez controla los mensajes de WhatsApp. Esto lo digo porque en el confinamiento los fachas españoles emigraron a Telegram porque
porque se ve que Meta, la empresa matriz de WhatsApp, restringió el reenvío de mensajes en WhatsApp. Como digo, los fachas españoles afirmaban que Pedro Sánchez hizo esto para tenerlos controlados y revisar el reenvío que hacíamos de los mensajes de WhatsApp. En el parking del centro comercial de Bonaire hay miles y miles de muertos. Bien, es que no sé si conocéis el tema de Fox News, que es el paradigma de la desinformación, las mentiras y los bulos. Ahí se creó el concepto de los hechos alternativos. Los hechos alternativos, ¿qué hechos alternativos? Es que, o sea, los hechos son los hechos y no hay alternativa a la realidad. Pero bueno, desde Fox News, que es una cadena que apoya claramente al neonazi Trump, crearon el concepto este de los hechos alternativos, ¿no? Incluso se llevaron una multa de 700 millones de euros del alto tribunal estadounidense por decir que Trump había ganado las elecciones y que estas habían sido manipuladas en favor de Joe Biden. Bien, la desinformación, ¿por qué prolifera esta desinformación? Siempre ha habido desinformación, pero ¿por qué hoy es tan peligrosa? Tan peligrosa que puede destrozar las democracias, nuestras democracias, que tanto debemos preservar. Bien, la desinformación prolifera por la falta de educación en el pensamiento crítico, la alienación de los seres humanos, por la falta de verificación y contraste de información veraz, por la incultura informativa y porque finalmente reporta grandes beneficios a que las fabrican o difunden, a menudo pseudomedios de comunicación sin ningún escrúpulo y con mucha avaricia y codicia. Bien, quienes distribuyen masivamente la desinformación anteponen sus beneficios a la responsabilidad editorial y social, o sea, anteponen los beneficios económicos o intereses políticos a la realidad y a la responsabilidad social o incluso deontológica del periodismo. Asimismo, detrás de la desinformación y de la extrema derecha neonazi, existen claros intereses políticos y económicos. La rápida viralización de la desinformación o basura informativa traen consigo suculentos beneficios económicos a sus representantes y voceros. Y es que los nuevos nazis actuales parecen copiar a la perfección la estrategia del ministro de propaganda nazi Joseph Goebbels. Este sujeto dijo frases como las siguientes: miente, 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 que algo quedará. Cuanto más grande sea una mentira, más gente la creará. También dijo una frase que me parece terrorífica, como que esta es más famosa, más conocida: una mentira repetida adecuadamente 1000 veces se convierte en verdad. Pues esto la extrema derecha ha, digamos, resucitado o está aprendiendo de este ministro de propaganda nazi, Joseph Goebbels. Bien, como he dicho un poco anteriormente, hay que educar en el pensamiento crítico, hay que educar a la población. Memoria histórica, por favor, importantísimo. Verificar y contrastar la información. Se nos pide a los jóvenes que tengamos más criterio propio y que pensemos más por nosotros mismos, mientras las humanidades sufren una silenciosa merma en la enseñanza. El conocimiento no puede ser esclavo del sistema productivo. Una educación que solo enseña a producir y solo sirve para servir sin pensar ni criticar. Y si no piensas, no distingues la realidad de la mentira. El pensamiento crítico, la profundización y la reflexión y el estudio son la mejor vacuna para el engaño y la desinformación. También diría que el pensamiento crítico, la profundización, el análisis y la reflexión son la mejor vacuna para no perder nunca la libertad. Y es que vayamos otra vez al tema de los pseudomedios de comunicación, influencers o influmierders, figuras públicas, representantes políticos. Es que estos tienen una enorme responsabilidad de la propagación de la desinformación. Ciertamente, desde un gobierno se dijo que los atentados del 11M fueron perpetrados por la banda terrorista ETA, cuando había sido una sucursal de Al-Qaeda. Esto es muy, muy grave. Pero ahora los neonazis están en los parlamentos, están en las instituciones y utilizan la mentira como arma política para arrojar al contrario. Como decía hace una semana la periodista del País, Mariola Cubéis, decía: voy a intentar contar con un solo ejemplo de la magnitud de la tragedia informativa de estos días en Valencia. No hablo de bulos en las redes incontrolables, ni de vídeos de YouTube, ni TikTok personales de energúmenos varios. No, hablo de medios de comunicación convencionales que emiten en abierto, en horas de máxima audiencia. No todos los periodistas somos iguales. No todos los periodistas son iguales.
No todos los medios hacen lo mismo, no todos persiguen lo mismo y en definitiva no todos se unen al terrorismo informativo. Hablas, por si no lo habéis deducido, de el programa, el aquelarre de nazis, diría yo, que es Horizonte, el antiguo cuarto milenio. El aparcamiento subterráneo de Bonaire, en el centro comercial de Aldaya, en Valencia, asolado por la tragedia de la Dana, funciona sin tickets, es gratuito y se puede entrar y salir sin barreras. Es así desde que se abrió al público hace 24 años, es decir, que no hay que validar nada para salir de él. Esta información se podía comprobar fácilmente. Pero el domingo, alrededor de la tragedia de la Dana, el programa de 4 Horizonte, que es un aquelarre de auténticos nazis, además destapados, conducido por el fantasma Iker Jiménez, cada vez más armado hasta los dientes de distintos prototipos de nazifascismos, ignoran la razón y la verdad. Se optó por no confirmar nada y llenar el espacio de enviados especiales como el agitador ultra y el ultraderechista Rubén Gisbert, que contó que había hasta 700 tickets que no habían sido validados, es decir, 700 coches que supuestamente no habían salido, es decir, decían que había incluso miles y miles de muertos. Bien, ni Iker Jiménez ni ninguno de los contertulios nazis que preguntaron ni apostillaron nada, dando por válida la información del tal Rubén desde el llamado garaje de la muerte. Ningún rótulo advirtió de que podía ser cierto o no, o que tenían verificado completamente la información. Pues, por desgracia, el programa Horizonte en esa noche tuvo una audiencia de 1,4 millones de personas, es decir, más de un 13% de la cuota de pantalla, su mejor dato histórico. Es decir, 1,4 millones de personas se estuvieron tragando bulos como catedrales en prime time, vomitados en un aquelarre de nazis y desinformadores profesionales, como es Horizonte, antiguo cuarto milenio. Es que, si creen en fantasmas y ovnis, ¿cómo no van a creerse el resto de bulos? Mentiras, conspiraciones, nunca, mejor dicho, están enfangados en la mentira y la desinformación. Y es que, por desgracia, la ola de populismo nacionalista nazi y autoritario no había sido tan alto desde el ascenso de Hitler y el nazismo en los años 30. Me gustaría ahora mencionar una frase de la gran historiadora y filósofa alemana Hannah Arendt. Mentir constantemente no tiene como objetivo hacer que la gente crea una mentira, sino garantizar que ya nadie crea en nada. Un pueblo que ya no puede distinguir entre la verdad y la mentira, no puede distinguir entre el bien y el mal. Y un pueblo así, privado del poder de pensar y juzgar, está, sin saberlo ni quererlo, completamente sometido al imperio de la mentira. Con gente así puedes hacer lo que quieras. Para la dreta y la extrema dreta, les desgracias son un filo per escampar mentides atiar l'odi i deslegitimar la democràcia. No caiguem en la seva trampa. L'única recepta per fer front a les catàstrofes i les crisis, per salvar les vides i per combatre la demagògia i les notícies falses, és tenir uns serveis públics de qualitat i que funcionen i una ciutadania que una vegada més està donant el millor d'ella mateixa. Pero es que el pueblo no salva al pueblo. Un pueblo organizado con unos servicios públicos fuertes y bien organizados son los que salvan al pueblo. Evidentemente, detrás de los servicios públicos y de las instituciones públicas hay personas y administraciones. Pero tiene que haber una organización. Bien, antes lo he mencionado así sucintamente. La derecha y sobre todo la extrema derecha siempre ha despreciado la democracia. Quieren el kratos, el poder, sin el demos, sin la ciudadanía. Hay que desenmascarar a estos enemigos de la democracia, confrontarlos e incluso, diría yo, reírse de sus barbaridades y tonterías y mentiras. Esto me gustaría también remarcarlo. En tiempos de cambios e incertidumbres, las propuestas populistas que movilizan las peores cualidades de los seres humanos tienen oportunidades de éxito. Las fuerzas que empujan al odio y la intolerancia son, por su misma naturaleza cruel y vil, más vehementes y agresivas que las solidarias, conciliadoras o generosas. Bajo estas fuerzas reaccionarias de ultraderecha se esconden tras de sí intereses económicos de las oligarquías y los privilegiados y el gran capital, que carecen de escrúpulos y les sobra codicia y avaricia. Venden ayudar a la clase obrera, les mienten, les manipulan, les traicionan en favor de los intereses económicos de la clase dominante y privilegiada de siempre. Venden los antisistemas que trabajan contra las instituciones y lo común y en favor de los ricos, privilegiados y las élites económicas tienen hoy
más fuerza sentimental y pasional en la sociedad que el disidente o la disidente que pone en duda las normas para cuestionar las desigualdades. Urge poner a la economía al servicio de los seres humanos y del planeta, en lugar de poner los seres humanos y el planeta al servicio de la economía. Solo una ciudadanía ilustrada y culta puede revertir esta dura situación. La ignorancia de la historia, incluso de la más cercana, es el caldo cultivo ideal para la ignorancia, la barbarie y el asentamiento de ideas nazifascistas. La mercantilización extrema de los seres humanos, de su fuerza productiva, la codicia, la avaricia de los economistas y empresarios, así como de los sectores financieros, y la minusvalorización de las humanidades, la psicología, la filosofía, las artes, el pensamiento, la cultura, la educación, solo traerán ignorancia y barbarie. La mejor barricada antifascista hoy en día es una biblioteca con las obras de los grandes clásicos. Sófocles y muchos más autores ya nos advirtieron que el peor mal del ser humano es la ignorancia. Y una democracia se desmorona con una ciudadanía ignorante y mal informada. Por ascenso contrario, la democracia solo prevalecerá con una ciudadanía ilustrada y bien informada. Una frase de George Orwell decía algo así como: en tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. El gran poeta Antonio Machado, que tanto respeto y admiro, decía: el arma más destructiva que utiliza el fascismo es la mentira. Y es que parece increíble tener que decir esto, pero ya lo decía Aristóteles hace miles y miles de años. La realidad es la única verdad. La verdad es la realidad de las cosas y no hay alternativa a la verdad. La alternativa a la verdad es la mentira. Bien, he de decir que este texto lo he preparado yo durante varios días, pero no todo lo que digo aquí sale de mi creatividad o de mi cerebro, ¿no? Por suerte tengo unos referentes bastante, yo creo, decentes y solventes, y algunas cosas las he extraído de ellos y ellas. Pero he recopilado todo y he hecho esta creación o este escrito, y me gustaba la idea de compartirlo con todos vosotros y vosotras. Que vaya bien.